Imagina que a tu alrededor hay presencias que no son precisamente humanas, al menos no en el sentido que solemos entender. No se trata de criaturas con cuernos ni de seres de otro planeta, sino de algo más sutil e inquietante, consciencias que actúan a través de cuerpos ajenos. Los textos antiguos, rechazados por la Iglesia a partir del siglo IV, describen a estas entidades como arcontes, maestros del disimulo. No se manifiestan con espectáculos aterradores, sino con una frialdad calculada. ¿Alguna vez te has cruzado con alguien que, a pesar de hablar normalmente y tener una apariencia normal, parece vacío por dentro? ¿O con esa persona que, con solo estar cerca, te drena la energía, distorsiona tus palabras y te hace cuestionar incluso tus propias percepciones? Estas son señales de algo que Jesús advirtió a sus discípulos que identificaran. En los próximos momentos, aprenderás los 4 signos exactos que dejó para reconocer una conciencia arcóntica operando a través de un ser humano. Y comprenderá por qué este conocimiento fue borrado sistemáticamente durante casi 2 milenios. Pero primero es necesario aclarar qué son realmente los arcontes. Mientras estudiaba los manuscritos de Nag Hammadi, me di cuenta de que la realidad espiritual es mucho más compleja de lo que nos han enseñado. Hemos sido condicionados a creer en una visión simplista, por un lado, el bien, por el otro, el mal, ángeles contra demonios, todo en blanco y negro. Sin embargo, los primeros cristianos, los que vivieron con los apóstoles, comprendieron algo mucho más profundo. Sabían que hay fuerzas, conciencias y entidades que actúan en diferentes niveles de existencia. Y fue precisamente esta comprensión la que la Iglesia intentó eliminar. ¿Por qué? Porque conocer cómo funciona realmente el sistema es peligroso. En el año 325 después de Cristo, durante el Concilio de Nicea, decenas de textos cristianos primitivos fueron separados en aprobados y prohibidos. Todo lo que mencionara arcontes fue censurado. Se ha suprimido cualquier enseñanza sobre cómo identificar fuerzas manipuladoras. Y todo lo que permitía a los fieles defenderse espiritualmente sin la intermediación de un sacerdote fue destruido. El obispo Atanasio, en el año 367 después de Cristo, incluso ordenó la ejecución de cualquiera que conservara estos escritos. Pero había un problema, no podían borrarlo todo. En 1945, en Egipto, unos campesinos encontraron un frasco sellado cerca de Nag Hammadi. Dentro de él, había 52 textos, entre ellos la hipostasis de los arcontes y la realidad de los gobernantes. Estos manuscritos, conservados durante más de 1600 años, describen con precisión quiénes son los arcontes y, lo que es más importante, cómo reconocerlos. Según la hipóstasis, tienen cuerpos andróginos y rostros de animales. Pero esta no es una descripción literal. El texto utiliza símbolos para explicar que estas entidades no tienen una identidad fija, imitan, copian y se adaptan. Se los describe como seres sin creatividad propia, capaces solo de distorsionar lo que ya existe. Otro manuscrito de Nag Hammadi, los apócrifos de Juan, revela que los arcontes gobiernan las esferas planetarias y controlan los pensamientos, emociones y acciones humanas. El apóstol Pablo, en Efesios 6 y 12, ya advirtió: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y gobernantes de este mundo oscuro. La palabra griega usada por Pablo es archontes, que significa gobernantes, autoridades. Sabía de lo que estaba hablando. Y los gnósticos, al citar este pasaje, dejan claro que interpretaron a Pablo de esta manera. Pero aquí está el punto que la Iglesia nunca quiso que usted supiera. Si los arcontes controlan los pensamientos y las emociones y operan a través de seres humanos, ¿cómo se puede distinguir a una persona real de un arconte que usa a alguien como marioneta? Jesús enseñó esto, pero el conocimiento fue suprimido. Los gnósticos llamaron a este fenómeno posesión arcóntica. Esta no es una posesión dramática, con cabezas dando vueltas o voces demoníacas. Es algo más sutil y peligroso, una influencia que planta pensamientos, amplifica las emociones negativas y distorsiona las percepciones. En casos extremos actúan a través de personas que han perdido conexión con su esencia vital. El Evangelio de Felipe, que también se encuentra en Nag Hammadi, hace una distinción importante. Hay esclavos por naturaleza y esclavos por elección. Los que se entregan a la mentira sirven a los gobernantes. En otras palabras, cuando alguien abandona la búsqueda de la verdad y se entrega al ego, el miedo o la codicia, esa persona se convierte en un conducto para las fuerzas arcónticas.
Y aquí es donde entran en juego las enseñanzas de Jesús. En los evangelios canónicos, dice, en Juan 8 y 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él fue homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla desde lo suyo, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús se dirige a los fariseos, líderes religiosos considerados santos, pero los identifica como bajo influencia arcóntica. ¿Cómo supo eso? Porque Jesús dejó 4 señales específicas para reconocer cuando una conciencia arcóntica está operando a través de alguien. Estas pistas se encuentran esparcidas por los textos gnósticos y los evangelios canónicos. La primera señal es la inversión de la verdad. Los arcontes no crean nada, simplemente distorsionan lo que ya existe. La segunda es la ausencia de luz en los ojos, no como metáfora, sino como algo perceptible. Hay falta de presencia, falta de vida. El tercero es el vampirismo energético, agotan tu vitalidad y sales exhausto de cualquier interacción con ellos. El cuarto es el ataque a tu percepción directa, te hacen dudar de lo que sientes, de lo que ves y de lo que intuyes. Estos signos no son invenciones. Están documentados en el apócrifo de Juan, la hipóstasis de los arcontes y el evangelio de Felipe. Jesús los usó para identificar a aquellos que estaban bajo la influencia arcóntica. Vayamos ahora al texto más explícito sobre el tema, la hipostasis de los arcontes, escrita probablemente en el siglo III. El manuscrito describe a los arcontes como seres ignorantes y arrogantes, con cuerpos andróginos y rostros animales. La androginia simboliza la falta de identidad fija, se moldean según sea necesario. Los rostros de animales representan puro instinto, sin alma, sin compasión. El texto continúa, su líder, llamado Demiurgo, es ciego. Él declara, yo soy el único Dios. Observe el patrón, extrema arrogancia y negación de cualquier poder superior. Ahora compare las palabras de Jesús con las de los fariseos en Juan 8, 54-55, ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero no lo conocen. Yo lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Jesús los acusa de ser mentirosos por naturaleza. ¿Por qué? Porque operaban bajo la influencia del arconte principal, el Demiurgo, a quien los gnósticos identificaban como el Dios del Antiguo Testamento, no el Dios verdadero, sino un creador inferior. Y no eran solo los gnósticos quienes sabían esto. Paso hacia la recuperación de lo que siempre ha sido tuyo, la capacidad de discernir. Y aquí está el punto crucial, la ignorancia no es tu fracaso, sino un proyecto. Desde el siglo IV, la institucionalización del cristianismo no fue solo una cuestión de fe, sino de poder. El Concilio de Nicea, financiado por el emperador Constantino, no solo buscó unificar el imperio, buscó controlar a las masas. ¿Cómo? Eliminando cualquier herramienta que permitiera al individuo acceder por sí solo a lo divino. Se quemaron textos gnósticos que enseñaban a reconocer las influencias arcónticas. Las prácticas de autoconocimiento, como la meditación o la lectura directa de símbolos sagrados, fueron etiquetadas como herejías. ¿Y el clero? Se convirtió en el único intermediario entre el hombre y Dios, una jerarquía que dependía de su sumisión para existir. Piénselo, si no sabe distinguir entre un líder espiritual genuino y un manipulador, se convierte en un blanco fácil. Si no reconoces los signos de una influencia depredadora, ojos vacíos, inversión de valores, iluminación espiritual, das tu energía, tu tiempo y, a menudo, tu dinero a quienes no lo merecen. ¿Y lo más irónico? Estos mismos líderes, que afirman representar a Dios, a menudo exhiben los rasgos exactos que describen los textos antiguos y la ciencia moderna, narcisismo, falta de empatía, manipulación calculada. Pero hay una salida. Y comienza con una simple pregunta, ¿qué pasa cuando dejas de confiar ciegamente y empiezas a observar? ¿Cuando dejas de aceptar que Dios obra de maneras misteriosas como excusa para el abuso? ¿Cuando comprendes que la voz que susurra no eres lo suficientemente bueno no es divina, sino arcóntica? Los gnósticos llamaron a esto gnosis, conocimiento directo, la percepción clara de la realidad. Jung lo llamó individuación, el proceso de integración de las sombras de la psique. La psicología moderna lo llama autoconciencia. Todos son nombres distintos para lo mismo, la capacidad de ver más allá de las ilusiones. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Porque los arcontes, ya sean entidades,
complejos psicológicos o patrones sistémicos, no sustentan la luz de la conciencia. Se alimentan de la confusión, del miedo, de la duda. Pero cuando nombras lo que está sucediendo, cuando dices esto es manipulación, esto es gaslighting, esto es un patrón arcóntico, algo cambia. La energía se disipa. Control de pausas. Es como si, al reconocer la presencia del depredador, dejaras de ser presa. Tomemos el caso de Carlos. Ana, la mujer que lo enfrentó, no tenía ninguna formación espiritual avanzada. Ella simplemente sintió que algo andaba mal. Y cuando dejó de racionalizar, tal vez estoy exagerando, tal vez no soy lo suficientemente espiritual, y comenzó a analizar los hechos, la verdad surgió. Los ojos vacíos. La inversión de valores. Arrogancia disfrazada de humildad. Los mismos signos que describieron los gnósticos hace 2000 años. Los mismos rasgos que la psicología moderna ha asignado a la tríada oscura. Los mismos patrones sobre los que advierte el Dalai Lama en sus enseñanzas sobre los espíritus hambrientos. Entonces, ¿qué haces con esta información? Primero, deja de culparte a ti mismo. Si ya has caído en la manipulación, si ya le has entregado tu poder a alguien que no lo merecía, no es porque seas débil o ignorante. Es porque el sistema fue diseñado para que usted no lo sepa. En segundo lugar, empiezas a entrenar tu mirada. No la mirada física, sino la mirada interior, la que se da cuenta cuando una hermosa palabra esconde una fea intención, cuando un gesto de amor es, en realidad, una trampa. En tercer lugar, comprende que la verdadera espiritualidad no se trata de seguir a líderes, sino de reconocer patrones. Sobreconfiar en tu intuición cuando grita para, incluso si todos los que te rodean te dicen, sigue adelante. Y aquí está el secreto final, los arcontes no son invencibles. Dependen de tu ignorancia para existir. Pero cuando encendéis la luz del discernimiento, cuando decís, te veo, pierden su poder. Por eso los sistemas de control siempre han intentado borrar este conocimiento. Porque un pueblo que sabe reconocer la manipulación es un pueblo que no se puede controlar. Entonces, la próxima vez que alguien diga Dios obra de maneras misteriosas para justificar el abuso, pregúntese, ¿quién se beneficia de esta explicación? La próxima vez que un líder espiritual exija tu sumisión ciega, observa sus ojos. La próxima vez que tu intuición te susurre algo no está bien, no lo ignores. Porque la verdad no está en los templos, ni en los libros sagrados ni en las voces autorizadas. La verdad está en ti, en tu capacidad de ver, cuestionar y elegir. Y esa, al final, es la única libertad que realmente importa. Paso a paso. Ha llegado el momento de alejarnos de la teoría y poner en práctica las 4 señales que revelan la presencia de estas fuerzas. No son solo conceptos abstractos, son herramientas vivas, probadas durante siglos y ahora disponibles para usted. Examinemos cada uno de ellos con ejemplos concretos, ejercicios sencillos y referencias que demuestran su eficacia. Primer signo, la inversión de la verdad. La estrategia es simple pero devastadora. El arconte toma una verdad espiritual, distorsiona su significado y la utiliza para manipularla. Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿La versión invertida? La fe ciega es virtud, obedece sin cuestionar. Vea la diferencia, donde antes había libertad a través del conocimiento, ahora hay prisión a través de la ignorancia. ¿Cómo realizar pruebas en la práctica? Cada vez que alguien te presente una enseñanza espiritual, haz una pregunta esencial. ¿Esto me hace más libre o más dependiente? Si la respuesta apunta a la dependencia de una persona, una doctrina o un sistema, den la alarma. Un ejemplo clásico está en el Evangelio de Tomás, dicho 3, cuando os conozcáis, seréis conocidos. Pero si no os conocéis, viviréis en la pobreza. El autoconocimiento es la clave de la libertad, la dependencia externa es la trampa. Segundo signo, la ausencia de luz en los ojos. No se trata de color o forma, sino de presencia. Cuando miras a alguien a los ojos, sientes que hay una conciencia viva allí, o notas un vacío, una frialdad, como si estuvieras ante una máscara. Ejercicio práctico, la próxima vez que conozca a alguien, especialmente a figuras de autoridad como líderes espirituales, terapeutas o maestros, haga contacto visual durante 5 segundos. Haga la pregunta internamente, ¿hay luz aquí? Confía en la primera impresión. Si sientes calidez,
conexión o una presencia genuina, es una señal de luz. Si sientes frío, incomodidad o un vacío inquietante, es la ausencia del mismo. Base bíblica, en Lucas 11, 34-35, Jesús dice: los ojos son la lámpara del cuerpo. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo brillará, pero si son malos, todo tu cuerpo estará en tinieblas. No habló metafóricamente, enseñó a observar la luz en los ojos como un indicador de integridad espiritual. Tercer signo, vampirismo enérgico. No es un cansancio común. Es un drenaje sutil, como si algo drenara tu vitalidad después de la interacción. Sales de una cita sintiéndote agotado, con pensamientos confusos y energía disipándose sin explicación. ¿Cómo identificar? Después de hablar con alguien, fíjate, ¿te sientes animado o desinflado? ¿Tus pensamientos se vuelven más claros o más confusos? ¿Tu energía aumenta o desaparece? Si la respuesta es siempre negativa, la señal está activa. Referencia práctica. En Marcos 5:30 leemos acerca de la mujer que tocó el manto de Jesús y fue sanada. El texto dice: Jesús percibió que de él había salido poder. Él sabía cuándo se estaba extrayendo energía, y tú también puedes desarrollar esta conciencia. Cuarto signo, el ataque a tu percepción directa. Sientes que algo anda mal, tu intuición grita, pero la persona insiste: estás exagerando. Estás siendo demasiado sensible. Estás juzgando. Esto es iluminación espiritual, una táctica para socavar la confianza en su propia percepción. Prueba de fuego: si alguien constantemente te hace dudar de lo que sientes, está operando bajo influencia arcóntica. Punto final. Justificación: en Juan 7:24, Jesús advierte: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No estaba prohibiendo el discernimiento, estaba fomentando la confianza en la percepción interior, no en las apariencias ni en las manipulaciones. Errores comunes y cómo evitarlos. 1. Etiqueta a todos como arconte. No toda persona difícil es una influencia negativa. Algunos simplemente son inmaduros, heridos o equivocados. 2. Ignorar las señales por miedo al juicio. El discernimiento no es juicio, es protección. No estás condenando a nadie, está preservando su integridad. Si evitas estos dos errores, ya estarás en un nivel de seguridad mucho mayor. Resultados esperados: primeros 7 días, mayor claridad sobre quién drena tu energía. Después de 21 días, eliminación natural de influencias tóxicas. Con coherencia, tu círculo social se transformará. Solo quedarán las personas cuya luz resuene con la vuestra. Esto no es paranoia. Es higiene espiritual. Así como te lavas las manos para evitar enfermedades, necesitas limpiar tu campo energético de contaminaciones sutiles. Resumen: llegaste aquí pensando que los demonios eran solo metáforas. Descubrió que los arcontes son conciencias reales que operan a través de seres humanos, siguiendo patrones identificables. Vio pruebas de ello en textos gnósticos conservados durante casi 2000 años. Entendió que la ciencia moderna confirma la existencia de depredadores psicológicos, la tríada oscura, y que los casos reales siguen los mismos patrones. Incluso Carl Jung reconoció estos signos en sus investigaciones. ¿Te das cuenta de por qué las instituciones religiosas ocultaron este conocimiento? Porque amenaza estructuras de poder basadas en la sumisión ciega. Ahora tienes 4 herramientas prácticas en tus manos. 1. La inversión de la verdad. 2. La ausencia de luz en los ojos. 3. Vampirismo energético. 4. El ataque a tu percepción directa. En tan solo unos minutos, aprendió lo que la mayoría de la gente nunca descubrirá. Ya no eres la misma persona que empezó a leer. Ahora ya sabes cómo proteger tu energía y eso es solo el comienzo. Hay mucho más por explorar: mantras de protección arcóntica, técnicas gnósticas de protección de energía, cómo identificar arcontes en instituciones, no solo individuos. Si quieres que profundice en alguno de estos temas, déjalo en los comentarios. Quiero saber, ¿es la protección arcóntica el siguiente paso? Si este contenido tuvo sentido para ti, compártelo. Muestre el algoritmo que necesita el conocimiento suprimido para circular. Y regístrate, porque en los próximos materiales te enseñaré exactamente cómo protegerte, de forma práctica y sin misterios. Recuerde, no todo ser humano está habitado por una conciencia humana. Algunos se convirtieron en canales.
Ahora ya sabes cómo reconocerlos. Utilice este conocimiento sabiamente. Hasta la próxima.